Seguimos de cerca el tema de lo que está ocurriendo en las residencias. Hay una batalla política, ya parece que les importa muy poco los muertos y sí les importa echárselos unos a otros con fines de rentabilidad política. Y me gustaría saber qué es la opinión de una diputada de Vox, que a ustedes la conocerán porque realizaba ecografías a mujeres para que aborten, algo de lo cual está muy, muy, muy orgullosa. Colaboraba y ayudaba a mujeres que se disponían a abortar para que no lo hicieran. Es Gado Orgoya y está del otro lado del Zoom. ¿Qué tal, diputada? Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a vosotros por contar conmigo y quiero desear a todos los que nos están viendo y oyendo que gocen de buena salud y tener un recuerdo para los fallecidos por COVID-19, ¿no? Que han sido muchos, y mandar mis ánimos y mi apoyo a todos los enfermos y convalecientes que sigue habiendo aún en toda España, por desgracia. Muchas Sin duda. gracias. Bueno, le quería preguntar cómo está viendo desde su escaño el tema de la batalla política que hay en torno a las residencias, las acusaciones, lo que está pasando en el propio gobierno de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso tiene que salir a frenar a sus consejeros, el cual se apuñalan entre ellos. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, desgraciadamente lo que se está viendo ahora es un reflejo de la descoordinación que ha habido previa a la crisis y durante la crisis, ¿no?, de la epidemia en la Comunidad de Madrid. La descoordinación entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales, ¿no? Dos consejerías que tenían que haber ido unidas desde el principio, porque la actuación sociosanitaria en esta crisis, durante la epidemia y ahora también, es fundamental, ¿no? Y nosotros hemos percibido, y yo que soy la portavoz de Sanidad de nuestro grupo, he percibido durante la gestión de la crisis mucha descoordinación, porque en ocasiones nos hemos dirigido a los consejeros, a los miembros de sus equipos, y hemos percibido que había mucha descoordinación, ¿no? Preguntábamos a unos, preguntábamos a otros, unos no sabían lo que estaban haciendo los otros, y al final esa descoordinación, que duda cabe, que ha generado mucho más dolor, ¿no?, y mucho más perjuicio, y al final ahora ha salido a la luz ya no en descoordinación, sino en enfrentamiento y en división. Por tanto, en un momento en el que las políticas sociosanitarias son fundamentales para sacar adelante a todos los madrileños, pues nos encontramos que los máximos responsables de los dos departamentos están enfrentados y tienen a un gobierno dividido que difícilmente va a poder transmitir confianza a unos madrileños cuando aquellos en los que nosotros tenemos que confiar, delegar y reposar nuestra confianza están enfrentados, ¿no? Usted hablaba de descoordinación. A ver, explíquenos, porque por un lado le echan la culpa al gobierno central, diciendo que a partir del 19 de marzo Pablo Iglesias tenía el mando único y por lo tanto la responsabilidad le cabía a él, y por otro lado vemos ciertos protocolos que se han enviado, algunos dicen por error, otros dicen que no, pero estamos hablando de algo muy serio, que era si efectivamente había directrices para que para que se haga una criba en los ancianos que estaban en las residencias, para que algunos ya directamente se les diera por muertos y no reciban tratamiento en los hospitales. ¿Las responsabilidades son compartidas o hay alguien que tiene más responsabilidad que otros? ¿Cómo lo ven desde ahí? Bueno, yo creo que responsabilidad hay en todos. La responsabilidad es una responsabilidad compartida, sin ninguna duda. Respecto al tema y a la polémica de los borradores, en primer lugar, yo querría saber qué se entiende por borrador, ¿no? Es decir, un borrador puede ser, pues, un borrador, efectivamente, un documento en el que uno está trabajando y al final queda todo, hemos hecho documentos y hemos hecho borradores, y finalmente queda el documento definitivo, el que te gusta, el que crees que está bien, que es el que oficialmente envías, ¿no? Aquí, si se me permite la expresión, en el culebrón de los borradores, lo que se sabe es que hubo un documento con unas recomendaciones a la hora de clasificar o a la hora de decidir qué actitud tomar con los pacientes, con los enfermos de las residencias, que fue firmado por el director general de Coordinación Sociosanitaria, que era el responsable de coordinar ambos departamentos, que era el señor Carlos Mur. Carlos Mur firmó un documento y lo distribuyó a las residencias. Ahí no hay ningún error, ahí hay una firma Ahí no hay oficial. ningún error, ahí el señor Carlos Mur decidió que ese documento era válido y lo firmó.
Parece ser que esa firma no fue, o ese documento no fue consultado previamente con sus superiores, con el consejero de Sanidad o incluso con la presidenta, y el señor Carlos Moore actuó de motu propio y decidió por su cuenta y riesgo mandar. Esa es la versión que nosotros tenemos, ¿no? Pero el documento fue firmado por una persona responsable de la consejería. Por tanto, si no se conocía que el señor Carlos Moore actuó por su cuenta y ese fue el motivo por el que lo cesaron, podría haber habido ahí una asunción de responsabilidades y decir, cesamos al señor Carlos Moore porque firmó un documento con el que nosotros no estábamos de acuerdo como consejería y como gobierno y, por tanto, por no habernos consultado, yo ceso a este señor. Yo creo que eso lo hubiéramos comprendido todos y hubiera quedado mucho más clara la postura de la consejería y de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Que una vez ha cesado el señor Carlos Moore, nos encontramos un tuit de la señora Díaz Ayuso en donde dice que no se hace, que la gestión del señor Carlos Moore ha sido impecable y que cuenta con él y que sigue contando con él en su gobierno. Esto realmente para mí, que conozco un poco, he conocido esa descoordinación y cómo se ha trabajado, me resultó desconcertante porque después de cesarlo comunica que está encantada con su gestión y que sigue contando con él, usted está asumiendo ya la actuación del señor Carlos Moore y usted está asumiendo que esa firma fue correcta y por tanto usted está asumiendo que ese protocolo fue correcto. Eso yo creo que ha sido un error por parte de la señora Díaz Ayuso, ese respaldo al señor Carlos Moore, y yo creo que tenemos que ponernos... yo, de hecho, he registrado una pregunta preguntando cuáles han sido los motivos del cese del señor Carlos Moore. Dicho esto, tenemos que poner las cosas también en su contexto, y yo no estoy aquí para defender a nadie, pero yo soy médico, yo he estado en asociaciones, en plataformas de bioética, y sabemos que hay casos en los que no está indicada la derivación a lo mejor a un hospital o para evitar lo que llamamos la obstinación o la limitación del esfuerzo terapéutico está indicada. Y más a lo mejor en situaciones en las que los enfermos están ya en una situación que a lo mejor puede que no requieran esas derivaciones a UCI o esos determinados tratamientos. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Y yo creo que en cada momento los médicos expertos, de acuerdo a la Lex Artis, tienen que actuar de manera individualizada con cada caso, pero nunca, nunca utilizando criterios absolutos, como pueden ser la edad o la discapacidad, porque utilizar ese único criterio de manera absoluta para decidir quién merece un tratamiento o no, como para decidir quién merece vivir o quién no merece vivir, es absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético y nosotros eso no lo podemos aceptar nunca, ¿no? Claro, ha puesto el tema precisamente en el sitio donde a lo que yo quería entrar, es decir, estos criterios de exclusión. Usted me dice, como médico, yo me he encontrado, es decir, nos encontramos los médicos con situaciones como estas. Y por lo que usted me dice, ustedes no miran un protocolo, no dicen, bueno, a ver qué dice el protocolo. Ustedes analizan cada caso en particular. Pero son éticos y legales porque al parecer había protocolos donde se hablaba de la discapacidad física o mental del paciente. Es decir, ¿son éticos y legales estos protocolos para hacer una especie de criba? ¿Usted como médico los entendería? Los protocolos y las recomendaciones de las asociaciones, de las sociedades médicas, no son ilegales, son documentos orientativos. Pero esos protocolos siempre tienen que basarse en la Lex Artis, en la buena práctica médica. Y sirven de guía, y lo cual no quiere decir que todos sean éticamente, no hay que seguir a ciegas un protocolo. En primer lugar, un protocolo nunca debe venir de un departamento o de un estamento político. Un protocolo siempre tiene que ser consensuado entre expertos, científicos, médicos, expertos en la materia. Y los protocolos los tenemos y todos los médicos utilizamos protocolos. Hay protocolos en donde, de acuerdo a la experiencia y a las publicaciones y a la experiencia y empíricamente, pues se ha visto que a lo mejor después de una X minutos de una persona en parada cardiorrespiratoria, se sabe
que no va a salir o va a salir, hay que dejar de reanimar. En fin, los que somos médicos hemos manejado protocolos porque son necesarios, son nuestra guía científica, médica, profesional para actuar. Pero uno tiene que tener siempre el criterio, como digo, de la lex artis, que es nunca hacer daño y no utilizar nunca los criterios de los que hablamos, como son la edad y la discapacidad, para decidir quién debe vivir y quién debe morir. Yo tengo la certeza de que los médicos, los geriatras en este caso, han actuado siempre buscando el bien del enfermo, siempre buscando el bien del anciano, siempre buscando el bien del mayor, aunque no son infalibles y algunos se han podido equivocar y algunos han podido no actuar bien, como nos puede pasar a cualquiera en nuestro ámbito profesional. Y han vivido en situaciones extremas y en unas situaciones muy duras. Eso no justifica que se discrimine a las personas. Y de eso no son responsables, los responsables políticos no tienen la culpa de que este virus haya llegado como ha llegado, de que hayamos tenido esa epidemia. Ahora bien, como digo, los médicos han actuado en unas situaciones muy duras, han sufrido muchísimo, han tenido que ser dioses en algunos casos, porque es verdad que ha habido falta de camas de UCI, porque no es verdad que ha habido UCIs para todos en todo momento. Pero el haber llevado a los geriatras, a los médicos en general, a una situación ya no extrema, sino inhumana, en la que han tenido que actuar en una situación de absoluta carencia de medios, de protección, de pruebas diagnósticas, en donde los familiares, en donde los enfermos han tenido que llegar a situaciones irreversibles porque no se les ha podido identificar antes como enfermos porque no ha habido pruebas. El haber llevado a los médicos a esa situación tan extrema, en parte ha sido por culpa del virus, pero en parte también ha sido por la falta de previsión y por la negligencia en la actuación de muchos responsables que han tenido que proveer a esos médicos antes y en más cantidad de protección, de pruebas diagnósticas, de medios, de ambulancias para traslados, de camas de UCI. Por tanto, hay que separar lo que es la responsabilidad del propio virus, pero también el que los médicos hayan tenido que llegar a elegir a quién trasladar y a quién no, por culpa de que quien tenía que haberle dado los medios necesarios para no verse en esa situación extrema, no se los han dado. Y ahí es donde está la responsabilidad política de que hayan muerto muchas más personas que quizá si no hubiera habido ese colapso y esa falta de medios no hubieran muerto. Me alegro que lo diga usted porque si lo diría un periodista, pues no sería tan creíble, pero al decirlo un médico, pues tiene todo el sentido. Es una pena que las críticas que provienen de la izquierda mediática cuando están ahora sacando protocolos y firmados, que está muy bien y que si los políticos si hay consejeros o políticos que están mintiendo, me parece muy bien que se les deje retratados. Pero esto no lo dicen. Es decir, aquí la izquierda está pidiendo explicaciones de por qué no se llevaron a los ancianos a los hospitales. Cuando en realidad la pregunta, lo que usted nos está diciendo es, ¿por qué tuvimos que llegar a esta situación en la cual nos enfrentaron a tener que hacer cribas porque no había camas? ¿A dónde los vamos a llevar si no había camas? ¿A dónde nos vamos a llevar si vosotros nos pusisteis sin material sanitario, sin UCIs y sin absolutamente nada? ¿Cómo podéis pedir explicaciones si previamente a eso decíais que esto era una simple gripe? No sé si le he entendido bien. Sí, así es. Es decir, hay situaciones inevitables, no culpamos y aquí tampoco se trata tanto de culpar, de buscar que caiga algún contrincante político, sino de saber la verdad, ¿no? Y sobre todo para prepararnos para posibles rebrotes y posibles casos similares a estos. Una cosa es el virus, una cosa es un virus que hemos conocido sobre la marcha y otra cosa es la negligencia. Y una negligencia, y en medicina eso lo sabemos bien, es no actuar de acorde a lo que se conoce y con los medios con los que uno, y no haber aplicado el conocimiento que uno debería tener en el uso en el ejercicio profesional o en su responsabilidad. Y eso sí que eso es una negligencia, es decir, nosotros podíamos no saber que el virus iba a provocar tromboembolismo pulmonar y los responsables políticos no tenían por qué saberlo, pero todos ya sabían
que había que proteger a los profesionales. De hecho, yo y mi grupo el 5 de marzo ya preguntó, y el 5 y el 6 de febrero, el 6 de febrero ya preguntó en el Pleno de la Asamblea de Madrid si había equipos de protección suficiente, y yo le comenté al consejero el 6 de febrero que mis compañeros de atención primaria estaban sin equipos de protección. 6 de febrero. Por tanto, esa responsabilidad sí que compete a los... Y eso es una negligencia, y por tanto ahí habrá que buscar, como digo, en quién tiene responsabilidad y quién no en esa negligencia. Diputada, ¿ha podido ver el vídeo que han sacado el diario El País en el hospital de Parla, perdón, en el que dicen que vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen? Es un vídeo en el cual un jefe médico da instrucciones a su equipo en un hospital que revela, según El País, que a mediados de marzo los sanitarios ya sabían que iban a recibir órdenes políticas negando la cura a personas mayores. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que este vídeo no eran instrucciones, sino una sesión entre médicos. No sé si usted ha podido verlo y nos puede decir realmente si ese vídeo es un fake, en el sentido de que no es lo que El País dice mostrar, o si efectivamente lo que dice El País es verdad. Yo vi ese vídeo, de hecho ese es un vídeo que circuló hace ya un tiempo, y vamos a ver, hay la parte en la que la doctora explica lo que viene a ser una limitación del esfuerzo terapéutico. Es que es un tema en el que es muy difícil y, como digo, es muy delicado, y hay que individualizar muy bien cada caso, y hay que tener muy claro qué cosas son buenas y qué no se debe hacer y en qué situaciones. Y, como digo, gran parte del vídeo lo que está explicando es, bueno, lo que supone la limitación del esfuerzo terapéutico, lo que supone valorar en cada caso, que yo confieso que cuando lo vi me pareció más o menos todo comprensible hasta el final. El final, creo recordar, porque no lo he vuelto a ver recientemente, pero me acuerdo de cuando lo vi en su día, es cuando dice que ya tenemos claro que no vamos a trasladar a personas de residencia, ¿no? Ese creo que fue el final, y ese final a mí me impactó, y desde luego no lo comparto, ¿no? Uno puede explicar, pues, en qué casos, como digo, igual que hacen los protocolos, recomendar, aplicar determinados criterios de beneficencia del enfermo, de no, pero uno a priori no puede decir, como están en residencias, no los vamos a trasladar, porque eso no es un criterio médico, eso no es un criterio de buena práctica. Es decir, a mí me tiene que dar igual en dónde esté el enfermo, lo que tengo que valorar es al enfermo en su globalidad, de manera integral, y el hecho de que viva en una residencia no puede ser un criterio para decidir que no lo voy a derivar. En todo caso, el vídeo, diputada, no nos está aportando mucho más, en el sentido de que nos está diciendo algo que ya sabíamos, es decir, efectivamente que hubo una criba, es decir, eso ya, de eso no nos cabe duda, es decir, lo que nos está diciendo es, hay una sesión, hay unos médicos que están discutiendo y están diciendo, efectivamente, vamos a tener que elegir y vamos a tener que hacer de dioses, ¿no? Sí, así es, eso lo que viene a decir es que ya ven venir que no vamos a tener medios suficientes, ya ellos están en los hospitales y están percibiendo que la situación va a colapsar. En ese momento, yo no sé exactamente el día en que se grabó, pero yo quiero decir algo. Vamos a ver, aquí las competencias, las comunidades han tenido competencias en materia de residencias absolutas, que si han podido hacer todo, han sido completamente autónomas y han tenido muchísima libertad de acción para poder hacer lo que hubieran querido. Incluso, y aquí quiero hablar del señor Reyero, incluso el propio señor Reyero, en comparecencia, confesó que se plantearon actuar antes en las residencias, cuando él era el único responsable de las residencias, y dijo textualmente que se plantearon a actuar antes, pero no lo hicieron por miedo a la reacción de las familias. Es decir, usted está aceptando y reconociendo que no actuó, y que no actuó encima por miedo a lo que podrían decir. Es decir, eso fue una negligencia absoluta. Y ahora el señor Reyero se dedica a mandar correos, a filtrar correos para quitarse y escurrir el bulto. Pero esa es la realidad. Un consejero responsable de residencias que dijo
que dijo públicamente, y está publicado y cualquiera lo puede ver, pudimos actuar antes, pero no lo hicimos por miedo a lo que los familiares nos pudieran decir. Y por otra parte está, por supuesto, la responsabilidad de la Consejería de Sanidad, que prometió que iba a medicalizar las residencias, que iba a haber un plan de choque de residencias y que al final, entre unos y otros, la casa se quedó sin barrer y luego llegó el señor Iglesias, que, porque necesitaba una cuota de protagonismo. Sí, chupar cámara. El señor Sí. Sánchez lo dejó a un lado cuando declaró el estado de alarma y él se debió de enfadar porque a mí no me han dado ningún papel. Exacto. Y utilizando la vida de los ancianos y utilizando las muertes de los ancianos, él decidió colocarse en primera fila y ponerse al mando de las residencias, insisto, por tener su cuota de protagonismo. El señor Iglesias, que cuando el Partido Popular ganó las elecciones, dijo que los abuelitos les tenían desesperados. Los abuelos no desesperan. Eso también está publicado en una entrevista. Eso se lo dijo, efectivamente, eso se lo dijo a Enric Juliana en un programa que era otra vuelta de tuerca, y le dijo, y venía a constatar lo que ya había dicho Carolina Vescanza en su momento, la experta en encuestas de ese partido. Los menores de 45 fueran quien votaran, ellos ganarían las elecciones. Efectivamente. Y quiero recordar aquí la reacción que hubo en Twitter de todos, no todos, pero de muchísimos seguidores de Podemos y de votantes de Podemos, en donde se dirigían a los ancianos en expresiones que aquí ni me puedo permitir utilizar, echando la culpa a los ancianos de que el Partido Popular hubiera ganado las elecciones, deseando la muerte a los ancianos para poder llegar ellos al poder. Y con ese despreciativo, los abuelos nos desesperan, de Pablo Iglesias, el que ahora se erige como defensor del derecho a la vida, todos los defensores de la eutanasia, me hace mucha gracia, y el defensor de los ancianos, el de los abuelos nos desesperan, y el de su compañera de que si votaran los menores de 45 solamente llegaríamos a ganar las elecciones. Por tanto, el señor Iglesias ha sido negligente, ha querido tener un protagonismo en un tema muy delicado, y tenemos los testimonios de todos los responsables de las residencias que han pedido ayuda y no han recibido ayudas por parte del gobierno y por parte del señor Iglesias. Y algunas residencias han tenido que actuar por su cuenta. Actuaron pronto y actuaron antes y actuaron solas. Y muchas de ellas han sido ejemplo a la hora de proteger a sus ancianos porque actuaron por sus propios medios. Y es triste que al final las que hayan actuado al margen de las ayudas porque no las recibieron de los responsables políticos hayan salido mejor algunas que las que han estado pidiendo ayuda y nunca la han llegado a recibir. Pues la última diputada, el ministro de Sanidad de Chile ha dimitido porque no existe concordancia con el número de fallecidos y contagiados. Da un poco de envidia, ¿no? Viendo lo que hay aquí. Desde luego, bueno, yo creo que en primer lugar la mentira es la base de la degradación moral de cualquier individuo y de cualquier sociedad, ¿no? Y mentir sobre las vidas y mentir sobre los muertos supone un desprecio a la vida humana total y absoluto, y además de un intento de reducir la responsabilidad, ¿no? Yo creo que en España se ha mentido durante mucho tiempo, se ha utilizado durante mucho tiempo para beneficio propio, pues a los enfermos, a los ancianos, a las personas con discapacidad. Los que ahora se erigen en defensores del derecho a la vida son los mismos que piden que se elimine a las personas y a los niños con discapacidad antes de nacer por el solo hecho de tener una discapacidad. Estos son los que promueven el aborto en las personas con discapacidad, pero ahora se están erigiendo en los defensores del derecho a la vida de todos. En España, durante tanto tiempo, hemos tenido una ley de dependencia que no ha funcionado, se ha mentido sobre la ley de dependencia, se ha mentido sobre las necesidades, se ha mentido sobre tantísimas ayudas que no han llegado y que se han destinado a otras cosas, y se ha mentido tanto y se ha empezado a mentir tanto sobre todo, que al final han acabado mintiendo sobre los muertos. O sea, al grado extremo de la mentira. Mentir sobre las muertes de unos seres humanos y reducir y jugar con esas muertes es el grado de vileza más absoluto de un gobierno, ¿no? Y yo creo que eso, desde luego, los ciudadanos
Nosotros no lo vamos a permitir y por eso Vox ha pedido la creación de una comisión de investigación sobre lo que ha ocurrido en las residencias, para saber la verdad, porque nosotros no aceptamos la mentira. Y la intención y el objetivo de esa comisión, Vox ha pedido una comisión de investigación sobre las residencias, no para acabar con el contrincante político, no con una intención política, sino con la intención de conocer la verdad. Y no quieren hacerla hasta después del verano. Yo quiero denunciar aquí que nosotros hemos pedido que esa comisión de investigación comience ya y no se nos permite dar comienzo a esa comisión hasta el mes de septiembre. Y se nos ha tenido amordazados en la Asamblea de Madrid sin poder tramitar todas las peticiones de información, todas las comparecencias que hemos querido. Y eso también es una forma de mentir. Tú puedes mentir escondiendo el número de muertos o manipulando las cifras y puedes mentir obligando a los demás a callar. Eso es otra forma de mentira. Y desde luego nuestro grupo Vox en la Comunidad de Madrid va a perseguir y va a llegar hasta el final para saber la verdad. Y cuando se sepa la verdad, pediremos responsabilidades, insisto, despojados de cualquier interés político, sino llevados por el afán y por hacer justicia hacia esas personas, a esas personas que han fallecido, conocer la verdad y poder aprender de los errores, ¿no?, para el día de mañana. Pues lo vamos a dejar aquí, diputada Gador Goya, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por dar luz en este tema y estamos a vuestra disposición.